Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy los saludamos desde el norte del área metropolitana, exactamente desde el municipio de Copacabana. Nosotros en Despertar Educativo en esta época de pandemia hemos llevado diferentes temas hasta sus hogares de actualidad. Por ejemplo, temas como la conectividad en instituciones educativas rurales, cómo se está manejando el tema de la educación virtual. Y hoy traemos a colación un tema importantísimo para el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En esta época de pandemia se ha reducido en un 32% el número de denuncias del maltrato de nuestros niños en sus hogares, pues las institucionalidades son las principales que denuncian este tipo de factores, tales como hospitales, escuelas y centros de desarrollo, además de las instituciones educativas. Hoy aprenderemos cómo enfrentar esta difícil situación, sobre todo cuando el agresor puede estar dentro del núcleo familiar de nuestros niños. Bienvenidos. El municipio de Medellín aprobó los protocolos de bioseguridad para la sede del sindicato de Adidas. Sin embargo, por el momento, los canales de atención seguirán siendo virtuales. Se pueden comunicar a los números telefónicos y correo electrónico del sindicato. En próximos días se darán a conocer las medidas para atender al personal externo. Adidas invita a los padres de familia a reflexionar sobre las condiciones de las instituciones. Muchas no cuentan con unidades sanitarias y no pueden garantizar las condiciones mínimas de bioseguridad para un posible regreso a clases el 1 de agosto. Primero está la salud de estudiantes y maestros. Importante, en Medellín fue muy positiva la respuesta del magisterio, de los sindicatos y los estudiantes en la primera jornada de protesta en medio de la pandemia. Fueron muchas las denuncias y las reivindicaciones que se escucharon. Invitación a la reflexión del qué hacer del maestro en este tiempo de pandemia hace directiva de Adidas. Ve a los alumnos como los grandes sacrificados. Atención, denuncias de abuso hacia menores en esta cuarentena ha disminuido un 32%. ¿Estamos protegiendo a nuestros niños o los abusadores se encuentran en casa? Aprendan cómo descubrir el abuso en esta emisión. ¿Qué responsabilidad tienen los colegios y educadores? ¿Cuál es la ruta de atención de un menor abusado? Atentos, porque en Despertar Educativo nos comprometemos a la protección de nuestros niños. Aprendamos del tema en este especial. Iniciamos entonces nuestro programa desde la vivienda de la docente Janet Liliana Hernández desde el municipio de Copacabana, barrio Simón Bolívar. Profe, gracias por recibirnos y empecemos un poco de cómo está haciendo usted ahora para trabajar con sus estudiantes. Pues en la institución se organizaron turnos de trabajo, entonces hacemos ciclos de 3 semanas para cada una de las materias. Esto con el fin de evitar la recarga a todos los estudiantes. Les estamos enviando los trabajos en unas guías concretas donde están los objetivos, el desarrollo y les damos como medios de entrega WhatsApp, el correo electrónico y en algunos casos la plataforma de Moodle. Bueno, profe, Institución Educativa Luis Eduardo Arias Reinel, población, digamos, lo rural, población un poco más cercano a la ciudad. El tema de conectividad, yo recuerdo que cuando los visité y hablando con ustedes en este tiempo, tenían sala de sistemas. ¿Qué pasó con ello? Pues sí, nosotros contamos con 3 salas de sistemas, pero como en este momento no hay ingreso a ninguna de las instituciones, lo que hizo el rector fue, por medio del consejo directivo y de los profesores de sistemas, prestar algunos equipos
a estudiantes que tenían la posibilidad de conectividad, ya sea porque se los prestara un vecino o porque pudieron conseguir los planes de internet. Bueno, profe, no nos olvidemos de esa población también, porque usted lo está diciendo que son algunos, porque si un computador lo tengo pero no tengo internet, sería casi que como un cuaderno pues digital, una tablet, digámoslo así. ¿Qué pasa con esos estudiantes que ya entrando a la cuarta, quinta semana del segundo periodo no se han podido conectar? La institución está mirando estrategias, porque tenemos muchos estudiantes rurales que tienen conectividad nula. No hemos podido comunicarnos con algunos de ellos porque no tienen ni siquiera celular, o la señal del celular es absolutamente nula. Estamos mirando con cuántos de ellos nos podemos comunicar y mirar qué alternativas hay. Estas decisiones las debe tomar el consejo académico y ya se socializan con toda la comunidad. Compartamos con los televidentes, profe, porque hay estudiantes que no están en Barbosa y que precisamente están perdidos totalmente en la educación en este momento porque no tienen conectividad. Muchos de ellos se fueron para donde sus familias, algunos por necesidades económicas, porque varios papás perdieron el trabajo en toda esta situación. Se fueron para la casa de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, donde tenían mejores posibilidades de tener alimento, de tener una vivienda. Y muchos de ellos están en lugares demasiado alejados y por eso no nos hemos podido comunicar con ellos. Bueno, profe, hoy en este programa vamos a hacer también un especial hablando un poco de cómo enfrentar ese tema del abuso, no solamente sexual, sino ese psicológico, ese maltrato también, y que ustedes muchas veces tienen que ver ahí como unos actores importantísimos. ¿A usted le ha tocado este tema? Yo creo que a todos los docentes nos ha tocado. Es un tema bastante recurrente, es lastimosamente un tema del día a día. En todas las instituciones donde yo he trabajado he tenido esa misma situación, inclusive en las privadas, porque es algo tristemente muy común en nuestra sociedad, y no solo el maltrato sexual, porque también se ha visto, pero especialmente el psicológico, el que ejercen algunos padres y algunas madres sobre sus hijos, y en esta pandemia yo creo que se ha notado mucho, porque algunos padres se desesperan con los niños en la casa, no saben cómo explicarles hacer una tarea, entonces ellos se sienten frustrados y descargan la frustración con el niño. Los niños también se van a sentir frustrados, muchos de ellos terminan por no realizar las actividades porque no saben cómo hacerlas, y los papás, al no saberlo tampoco, se descargan en los hijos, les pegan, etc. Bueno, usted en el caso, cuando le ha tocado esta experiencia, ¿cómo ha reaccionado? Lo que pasa es que hay que atender una ruta. Primero es sentarse a conversar con el niño qué le pasa. Y se nota muy fácil, porque el niño tiene un cambio de actitud muy grande. O se pone muy violento, o se retrae demasiado y comienza a no hacer absolutamente nada en clase, se va a sentir incómodo con muchas cosas. Entonces, lo primero es sentarse a hablar con él, a ver qué pasa. A veces es simplemente porque peleó con su novio o su novia, pero en los casos en que son de familia, inmediatamente se nota, ellos se ponen a llorar. No, profe, es que tengo un problemita en la casa. Esa es la frase de ellos, tengo un problemita en la casa. A veces ellos con confianza le cuentan a uno, pero la mayor parte de las veces hay que remitirlos a la psicoorientadora. Algunos de ellos son un poquito renuentes, pero la mayoría de ellos aceptan la ayuda. Ya la psicoorientadora decide si es un caso de abuso e inmediatamente se activa la ruta y se remite todo a comisaría de familia. Bueno, profe, a usted más adelante también, igual que a muchos de los televidentes, bien sea que sean maestros o no, porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta que tal vez muchos no denuncian porque el agresor hace parte precisamente de su núcleo familiar. Hoy es un importante tema al cual los invitamos para que ustedes nos sigan y aprender a cómo reaccionar frente a esta incómoda situación de familia. Por el momento vamos a escuchar a nuestro presidente del sindicato, Albeiro Victoria Cuesta. Compañeros maestros, comunidad educativa, un sindical saludo de parte de nuestra organización sindical. Pese a las circunstancias, pudimos realizar el plantón programado por nuestra Federación Colombiana de Educadores. Y digo, pese a las circunstancias, porque a última hora el gobierno local pretendió que no realizáramos el meeting, pero logramos a través de las mesas de derechos humanos realizar el meeting que contó
con todas las medidas de bioseguridad, donde las organizaciones sindicales presentes le entregamos a cada uno de nuestros participantes esos elementos que necesitaban. Todo transcurrió a feliz término. Miremos la nota. En completo orden y tratando de observar al máximo las medidas de bioseguridad, se cumplió en Medellín, en el Parque de las Luces, Centro Administrativo La Alpujarra, el plantón convocado por FECODE y la CUT, que se constituyó en la primera protesta popular en medio de la pandemia. Las denuncias y reivindicaciones fueron de todos los órdenes. Nosotros como organización sindical y como movimiento afro que también existe en Antioquia y en Medellín, nos sumamos a ese rechazo de lo que está pasando en Estados Unidos por la muerte del compañero. Sí, este gobierno ha violado flagrantemente la soberanía nacional y la Constitución al permitir la presencia de tropas militares gringas en nuestro país. Y creo que esta es una demostración más de la genuflexión de este gobierno apátrida que se ha dejado imponer del imperialismo norteamericano todas las medidas lesivas para el pueblo colombiano. Exclusivamente le pedimos la solidaridad al pueblo colombiano, a la clase social, a los sindicatos, que nos solidaricemos con la lucha de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera, exclusivamente del grupo CENID, que el gobierno pretende entrar a vender los oleoductos, quedando así desnuda, desamparada por completo la empresa de petróleos de Colombia. Por una renta básica para todo el pueblo colombiano, por el derecho a la salud, no a la ley 100, contra el despido de cientos, miles, millones de trabajadores que lleva el 50% del desempleo en el país. Nosotros los estudiantes estamos reivindicando que la mayoría de estudiantes de la universidad pública son estratos 1, 2 y 3. Muchos no tienen las condiciones para acceder a una educación digna, una educación de calidad con todas las condiciones. Además también estamos aquí porque como hijos del pueblo estamos a apoyar al pueblo trabajador, a nuestros obreros, campesinas, a nuestros padres, a las familias en los barrios que están pasando necesidades. Por eso nos estamos organizando en la red de apoyo popular, una red que sube a los barrios, que va a los trabajadores informales, a los distintos sectores, solidarizándonos con el pueblo y ayudándoles en su organización y lucha. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos pidiendo a la alcaldía de Diel Quintero que no militarice las comunas bajo ningún pretexto. No le puede dar un tratamiento militar a un problema de salud pública y un problema de conciencia ciudadana. ¿Qué es lo que pasa con su hijo? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un niño con autismo y de manera inconsulta, él venía siendo atendido en Sumimé y que de forma inconsulta me lo pasaron para Sabia Salud. Y en ese momento se quedó sin atención porque la atención que recibía en la Fundación Integral ya no se la están dando. ¿Y cómo se llama el niño? Se llama John Alexander Quimbayo Mesa. Como pudimos ver, las organizaciones y las personas que asistieron previamente a inscripción cumplieron con todos los protocolos. Compañeros, para la próxima, el 11, estaremos nuevamente haciendo nuestra jornada de manifestación a nivel nacional, donde su organización sindical les dará a conocer lo antes posible la forma metodológica en que vamos a trabajar con todos los protocolos. Por otro lado, decirles, compañeros, que desde el 5 de mayo hicimos una petición a la Secretaría de Educación donde le reclamamos como organización sindical que le pague a los maestros del departamento que trabajan en zonas consideradas de difícil acceso y que están amparadas por el decreto, que le haga ese reconocimiento, esa bonificación del 15%, pero a la fecha la Secretaría de Educación no le responde a la organización sindical. Por tal razón, invitamos a todos los maestros a radicar derechos de petición que pueden encontrar en nuestra página web para que lo radiquen a la Secretaría de Educación reclamándole ese derecho que tienen los maestros que trabajan en zonas de difícil acceso para esas zonas que ya están tipificadas. Por otro lado, compañeros, decirles que ya el municipio de Medellín le aprobó los protocolos de bioseguridad a la organización sindical que nos permiten habilitar unos servicios. Nos vamos a dedicar a desatrasarnos de todo lo que tenemos al interior de la organización para poderles cumplir a ustedes. Por el momento, los que tienen alguna necesidad de comunicarse con la organización sindical, llamen a estos números.
Recuerden, compañeros, no hay atención todavía en la organización sindical, lo estamos haciendo de forma habitual. Comuníquese a esos números, ya nos estamos colocando al día con todos los auxilios. Esta semana estaremos pagando auxilios por muerte de educadores que están represados desde el año pasado, pero son situaciones que se nos escapan a nuestras posibilidades como Adidas. Por último, decirle a nuestros padres de familia que presten mucha atención a lo que el Ministerio de Educación viene tratando de implementar. Se dice que a partir del 1 de agosto se van a retomar clases en un tema de la alternancia en las instituciones educativas. Pero iniciar clases, señor padre de familia, sin las condiciones de bioseguridad es arriesgar a nuestros niños. Las instituciones que ya ustedes conocen deben de tener un mínimo de bioseguridad. Si antes de la pandemia no existían unidades sanitarias, hoy tampoco la han colocado, entonces ¿cómo vamos a proteger la vida de nuestros niños? Este es un tema de responsabilidad del Estado, del Ministerio de Educación, pero también de usted, padre de familia, de exigirle al gobierno local para que implemente, adecúe las instituciones educativas que le permitan a sus hijos estar en un ambiente seguro. De lo contrario, vamos a lamentar este tema. Las organizaciones sindicales orientamos y a nuestros maestros los venimos orientando en ese sentido. No estamos preparados para regresar todavía. Así que este tema queda como para reflexión, señor padre de familia. No es que los maestros no queramos trabajar, sino que hay un tema de seguridad que amerita la atención de toda la población. Le pedimos al gobierno nacional que le garantice a la familia más vulnerable el sustento, una forma de que las personas puedan comprar su alimento, porque cuarentena sin comida nadie la resiste. Un feliz domingo para todos. Despertar educativo. A 30 minutos del municipio de Copacabana, donde antes lo saludábamos, se encuentra el municipio de Barbosa, donde vamos a conversar un poco con la profesora Sandra Montoya. Profe Sandra, ahora, previo a cámara, conversábamos que hoy los padres están ahora sí valorando muchísimo la tarea que ustedes precisamente desarrollan como maestros. Ustedes son un núcleo familiar, su esposo es docente, ustedes docentes, sus hijos estudiantes, ¿cómo están haciendo en este momento? Hola, sí. A ver, la tarea ha sido un poquitico difícil, ¿cierto? Es como aprender uno a reinventarse de alguna manera, porque el trabajo en casa se vuelve sin horario, por así decirlo. Entonces toca sacar el rato para ser profesora, el rato para ser mamá, el rato para ser ama de casa, pero ha sido una experiencia bonita. En nuestro caso ha sido muy bonita porque eso nos ha ayudado pues, a fortalecernos muchísimo como núcleo familiar. Ha habido tiempo para compartir muchísimo más, porque después nuestras labores como docentes a veces se vuelve un poquito complicado y solamente las noches serían como esos espacios. Bueno, profe, acá veo inclusive que hay un tablero que dice Aprendo en casa, que es la manera como ustedes han llamado, digámoslo así, este aprendizaje de educación virtual. ¿Cómo hacen ustedes en clases donde las matemáticas a veces no es lo más fácil para los niños, la física, que es, digamos, el tema de su esposo? Bueno, todo parte primero de las inquietudes que empiezan a manifestar los estudiantes y las mamás. En mi caso, pues que tengo niños pequeños, las mamás son las más preocupadas. Entonces, cuando empiezan a surgir esas inquietudes, nos vamos hacia el tablerito, que lo decoramos inclusive, para poder empezar a dar las explicaciones, igual como si estuviéramos en el aula de clase. Entonces, de alguna manera, nuestra casa se convirtió, un pedazo de la sala, se convirtió en nuestra aula de clase, para poder seguir fortaleciendo, poder apoyar a los papás y a los niños en sus casas. Bueno, recordemos también que por el momento, por lo menos lo que se ha dicho por el gobierno nacional es que hasta el mes de agosto pues no se puede reactivar o pensar por lo menos en reactivarlo de manera presencial. Hablemos ahora con Simón, uno de sus hijos. Simón, ¿qué es lo que más extrañas de ir a la escuela? Es aprender mucho con mi profesora, convivir con mis compañeros, no tener esa presencia de ellos para poder acompañarlos. Pero en esos tiempos ya podemos estar más juntos en la familia y no estar tan separados. Bueno, ¿te sientes orgulloso de que tu mamá sea docente? ¿Qué le dirías a tu mamá que la tienes ahí al lado? Yo le diría que para ser docente sería muy buena, como educar también a los niños, que nadie le ha puesto problema como lo ha educado y siempre le va bien en el colegio, aunque tenga unas situaciones que son muy difíciles de poder aprobar para resolver.
Bueno, Samantha, la otra hija de la profe Sandra. Samantha, actualmente entrenas baloncesto. ¿Cómo ha sido todo este proceso por fuera de la institución educativa? Pues es una gran experiencia para cambiar el ambiente en las canchas. Obviamente no es igual, pero aquí también se puede hacer como un esfuerzo para poder entrenarlo y aplicar esa disciplina desde casa. Bueno, los dos padres tuyos son docentes. ¿Cómo ves que es el trabajo de ellos? ¿Arduo? ¿Es de más tiempo ahora que antes cuando estaban en los colegios? Pues sí es más pesado porque obviamente tienen que recurrir a ayudarnos a nosotros en el trabajo de ellos, ayudar en la casa. Entonces el ambiente se pone a veces pesado por tanto trabajo. Bueno, profe, hoy también estamos entablando un tema que es muy importante, sobre todo en esta época de pandemia, y es el tema del abuso hacia los niños. Ustedes son uno de los actores más importantes en el cuidado de ellos. ¿Cómo ha asumido usted con los niños pequeñitos que tal vez lo conversan cuando están más en el colegio? Bueno, por lo general lo que más se presenta con ellos es el maltrato verbal y físico, ¿cierto? Desde expresiones tan mínimas como llamarlos bobos, algo así que pero para un niño eso es muy significativo y es una enorme ofensa. Durante este tiempo lo que más se presenta es de pronto la falta de paciencia que tienen algunas mamás, que se desesperan y entonces no ven salida. Llaman, profe, ¿yo qué hago? Yo no sé usted cómo hace, no me quiere hacer caso, ¿cierto? Y lo más probable es que detrás de eso va su palmada, va su correazo, que es con lo que se tiende a veces a maltratar en mínimos casos, porque hay casos donde el abuso ha sido pues un poco mayor, con golpearlos con otro tipo de objetos. Entonces, por lo general lo que yo utilizo es les hago videollamada a mis niños, hablo con ellos, pregunto qué es lo que está pasando, qué pasa que no le están haciendo caso a la mami. Y pues yo no sé, a veces se siente uno como yo me siento orgullosa de mi profesión, porque a veces las mamás dicen, profe, es que le hace más caso a usted que a mí. Entonces yo hablo con ellos. Ya posterior a la llamada con los niños que se han tranquilizado, que los he llamado pues a la reflexión, al trabajo, hablo con las mamás. Ya así en un lugar, ya las llamo directamente, que por favor me le tenga paciencia a los niños, ¿cierto? Ya trato pues como de entablar el diálogo con ellos, porque yo sé que para ellos es muy difícil este momento, pero también los he invitado mucho a que este tiempo para los niños se convierta en una experiencia bonita y enriquecedora y no se vuelva en un martirio, por así decirlo, en una experiencia que se vuelva traumática para ellos. Profe, ¿cuál cree que es la responsabilidad de ustedes como maestros en ese momento en el que ya se han agotado todos los recursos? Hablar con la niña, hablar con los padres, hablar con su entorno familiar y el abuso sigue. La responsabilidad es enorme. Enorme porque, como tú lo dijiste ahorita, nosotros somos el centro de una sociedad. Yo me atrevería a decir eso y yo siempre he rescatado que el papel del maestro es enorme. Yo me siento súper orgullosa de mi profesión por eso. Lo que a nosotros nos corresponde ya sería activar las rutas de atención. Ya es necesario cuando ya se han agotado los canales del diálogo, de la concertación y cuando se ve que realmente esa situación no mejora, ya corresponde que la institución en sí tenga que trasladar esas situaciones a las autoridades competentes en este caso. Bueno, profe, muchas gracias, a ustedes también muchas gracias, y hoy vemos cómo esa educación virtual está en los hogares de muchos de los profesores colombianos, transformando la realidad de las familias, y acá es un gran ejemplo que por supuesto felicito también, que han llevado educación a los niños extras a sus hogares, pero que sus niños también los ven como padres, como esposos y como profesores en su propia casa. Más adelante vamos a escuchar ahora profesionales para que ustedes también aprendan de esas rutas de atención como menciona la profesora Sandra. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde acudir? ¿Dónde llamar? Y sobre todo, ¿cómo darnos cuenta que un niño está siendo abusado? Ya lo veremos, seguimos con más en Despertar Educativo. Despertar Educativo. Adira es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Adida es orientada y dirigida por una junta directiva, 11 docentes elegidos democráticamente, quienes representan ante las autoridades y el gobierno a sus asociados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial,
conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales y la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio. Si usted, maestro, se afilia a ADIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical, como la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía. Podrá contar con asesoría jurídica permanente. La junta directiva y un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El CEID, Centro de Estudios e Investigación Docente, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia, a solo 40 minutos de Medellín, en el municipio de San Jerónimo. Además, somos el único sindicato de Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales. También ADIDA le ofrece la formación político-sindical e ideológica en la Escuela Sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador, por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad, al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales, como su página web y Despertar Educativo Radio y Televisión. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la labor docente con dignidad y respeto y que forja, desde la lucha, la defensa de la educación pública. Afíliate a ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar Educativo. Seguimos con nuestro programa Despertar Educativo y para hablar un poco de cómo debemos actuar y cómo nos dice sobre todo la legislación colombiana de cómo enfrentar estos casos, hoy nos acompaña el Procurador Judicial 145.2 para la familia, la infancia, la adolescencia y la mujer, doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal. Muchas gracias por acompañarnos y comencemos por eso. ¿Qué es un abuso? Buenos días, Alejandra. Sí, en época de pandemia y del COVID-19 se acrecienta la denuncia sobre el abuso a los niños, porque abuso es permitir que el niño crezca en unos ambientes no aptos, no solo para los niños, sino para cualquier ciudadano. Estamos llamados a vivir libres de violencia y la violencia muchas veces comienza en casa, cuando el padre maltrata a la madre delante de los niños o cuando hay gritos, hay escándalos, hay peleas, hay descalificación, empieza el abuso. Entonces, el abuso lo podemos identificar desde lo más pequeño, como puede ser una descalificación al niño o al padre o a la madre o al otro, hasta los abusos más terribles, como el abuso sexual, los actos sexuales abusivos y el maltrato físico, los golpes, los correazos, las quemaduras y todo lo demás. Bueno, ahora estaba hablando con dos docentes y ellas me mencionaban que casi que se convierten como en un miembro de la familia, a veces psicólogos. ¿Qué papel tiene un maestro y quién puede denunciar, sobre todo cuando el entorno no lo hace? Bueno, los niños tienen una especial protección en nuestra Constitución. Y los niños en el artículo 44 tienen el derecho a la vida, a la educación, a la paz y a vivir libre de violencia, Por esa razón, el artículo 44 en su parte final señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y ese llamado a la protección a los niños son los ambientes seguros. El primer ambiente seguro para el niño debiera ser su hogar, pero lamentablemente no. Lamentablemente el hogar se ha vuelto el sitio más vulnerador de los derechos del niño. Pero el niño pasa del ambiente familiar al ambiente escolar, entonces su segundo ambiente de protección se convierte la escuela o el campo educativo.
¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que la Constitución y el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, dice que para proteger de manera integral los derechos del niño, los llamados a esa protección son la familia, la sociedad y el Estado. Por tal razón, todos resultamos corresponsables de que el niño esté protegido en su hogar, en la institución, en el juego, en todos los lugares donde esté el niño. Los adultos somos llamados a proteger al niño. Por esa razón los docentes se convierten como en el segundo hogar, o sea, el primer hogar es su familia. Y después de salir de la familia, el mayor tiempo donde pasa el niño y donde va a adquirir sus herramientas de protección, de saber quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque es muy importante que desde la familia al niño se le enseñen sus zonas seguros. El niño debe saber, si es una niña, que aquí, acá, nadie lo debe tocar. Nadie lo debe tocar, excepto su mamá cuando lo está bañando, lo está organizando. Pero al llegar al nivel educativo, tiene que seguir ese campo de protección. O sea, los docentes tienen que seguir reafirmando al niño a través de su sexualidad qué conductas constituyen un abuso y cuáles conductas no, para que el niño empiece a generar su misma autoprotección, la que empezó en su casa y continúa en el colegio. Bueno, procurador, cuando alguien se da cuenta que el niño está siendo abusado verbalmente, psicológicamente, con palabras, digamos, soeces hacia los niños, ¿qué ruta debe seguir acá en Medellín o nuestro departamento que está más cercano, digámoslo así? Frente al abuso, nadie lo debe tolerar. O sea, el abuso debe ser erradicado en todas las esferas donde el niño se mueve. Hay dos rutas. Una ruta es la ruta de la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar tiene un funcionario específico que es el comisario de familia. Cada que hay violencia, el comisario de familia activa dos rutas. Activa la ruta de la violencia intrafamiliar de la Ley 294 del 96 y la Ley 575 del 2000 y a su vez habilita la ruta del proceso de restablecimiento de derechos, que es el PAR, Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Pero a la par, dependiendo del abuso, porque algunos abusos consistirá en que al niño se le hace sentir mal, al que al niño se le dice gordo, se le dice feo, entonces ahí no estaríamos en la presencia del ilícito penal y ahí pararía. Y otras veces hay que acudir a la fiscalía y a la acción penal correspondiente. ¿Cuál cree usted que es el papel o cómo podría una institución educativa precisamente aportarle a esa prevención, a esa vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Yo creería que la comunidad educativa se convierte muchas veces en el primer potenciador y es el primero que sabe cuando un niño está siendo abusado o cuando un niño está siendo maltratado. ¿Por qué? Porque el docente, al estar todo el año con el niño, observa cambios en el niño. Observa el niño silencioso, que empieza a irle mal en el colegio, empieza a rechazar la compañía de los otros niños, empieza a sentirse sucio, a sentir vergüenza. Entonces el educador, lo principal es que las instituciones educativas tienen que preparar a sus docentes para identificar cualquier tipo de abuso. No solo el abuso sexual, que es un abuso que deja grandes secuelas, sino todo el abuso, el maltrato, el correazo, el hambre, la descalificación, porque es que un niño que llega a la institución educativa y que llega sin bañarse, sin alimentarse, es un niño que está siendo violentado dentro de su núcleo familiar. Por esa razón, el docente se convierte en el acompañamiento eficaz para descubrir el maltrato y poder actuar. Y es un llamado a la Secretaría de Educación a que capacite a todos los docentes en torno a cómo identificar la protección de los derechos de los niños. Segundo, yo creería que los docentes deben hacer parte de una estrategia en las que haya una red y que mínimo 2 o 3 veces al año exista una mesa para prevenir, tratar y corregir las violencias, donde se puedan fortalecer estos espacios.
Bueno, procurador, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también un llamado de atención, sobre todo, como él lo decía, a que también la Secretaría se anime y forme estrategias para que los docentes incrementen conocimiento y prevengan, por supuesto, el abuso a todos nuestros menores. Más adelante vamos a aprender cómo a través del juego también se puede sanar y prevenir este tipo de situaciones. Mientras tanto, vamos con Carmen David, quien nos trae información importante de nuestro sindicato. Un saludo fraternal a la comunidad educativa, en especial a todos los educadores. En tiempo de pandemia parece que se desarrollan en nuestro gremio docente muchas interpretaciones sobre las distintas orientaciones que se brindan, ya sea de tipo laboral o personal. Es un tiempo para la contradicción y donde se requiere que tengamos una autoconciencia y se desarrolle la ciudadanía. En ese orden de ideas, invito a todos los educadores a reflexionar y a actuar congruentemente con el desempeño laboral y muy ajustado a nuestro estilo de vida. No gratuitamente, la sociedad entera espera que seamos ejemplo y somos obligados a transformarla y generar en cada individuo la motivación para salir adelante, es decir, a orientar la construcción de su proyecto de vida. Entonces pensemos en, primero, su formación académica. A los maestros nos corresponde mediar en saber, pero adicionalmente el gobierno envía orientaciones de flexibilización curricular y la gran mayoría de nosotros nos resistimos. Llenamos de trabajo académico a nuestras comunidades, estando a espaldas de las realidades de la conectividad. Y segundo, formar a un individuo con dignidad. Entonces nos corresponde brindar las orientaciones y mediar en su cultura para que mediante el conocimiento adquiera unas competencias que le permitan desarrollarse en forma individual y colectiva. ¿Qué tan grande es nuestra incoherencia en lo que predicamos, en nuestras luchas, con lo que hacemos en nuestro ejercicio docente? Tan parecidos al sistema que nos oprime, pues lo hacemos a nuestra escala, pero las consecuencias son mayores. Y entonces me pregunto, ¿qué nuevo tipo de ciudadano formamos hoy cuando sabemos que están condenados a sumirse en la más grande de las pobrezas, la desesperanza? Siempre escuchamos la palabra de cajón, la cadena se rompe por el lado más débil y nuestros estudiantes son los que en cadena vienen perdiendo más. 1. Perdieron a todos sus compañeros. 2. Perdieron su forma de relacionarse. 3. Perdieron sus escuelas. 4. Perdieron recibir unos conocimientos que los potencien para vivir en la sociedad exigente del siglo XXI. 5. Perdieron a sus maestros. ¿Será que en este momento esta pérdida sí la estamos calculando? Nuestros chicos y chicas hoy están más solos que nunca y ya el sistema le dio por volver a mandar a sus padres a trabajar. ¿Qué consecuencias nos esperan? Estudiantes solos en casa, sin ayudas de acompañamiento y académicas. Cuando los teníamos al frente, la tarea era y es difícil. Ahora solitos en casa, sin condiciones socioeconómicas y sin el maestro esperanzador. Muchas gracias, por favor, maestros. Despertar educativo. Vamos llegando al final de nuestro programa y ahora vamos a resumir un poco de cuáles son esas herramientas que en Medellín hay para sanar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Después de que el sistema de salud, sistema de justicia se ha activado, llegan a lugares como este, a la Fundación Atención a la Niñez, Centro Especializado Jugar para Sanar, Atención Psicoterapéutica. Mabel Patiño, gracias por recibirnos y contémosle a todos los televidentes cómo sanan aquí a los niños después de un proceso de vulneración de derechos. Bueno, entonces hacemos parte de la ruta de protección. Un niño llega acá, las terapeutas que están en Jugar para Sanar, todas son especialistas. Las diferentes salas que tenemos acá justamente buscan eso, tienen la intención de sanar. Primero se hace un análisis del estado global o del estado mental en el que llega el niño y dependiendo de eso ya nos planteamos un plan de tratamiento en el que incluye definitivamente la familia, porque la familia es fundamental en el tratamiento.
Acá contamos entonces con un modelo que es basado en la terapia de juego. Digamos que este modelo, autores desde la psicología lo avalan, y lo que pretende es que en cada uno de los espacios el niño pueda sentirse en libertad de poder jugar y darle las herramientas a la terapeuta para que ella intervenga y haga un buen proceso. Bueno, estábamos mencionando ahora que tal vez las denuncias ahora no están siendo muy activas porque los agresores pueden estar dentro de su vínculo familiar. Yo quiero que le enseñemos a los televidentes y a las maestras también cómo jugar en la casa y darse cuenta si el niño está siendo abusado, de cualquier manera como hemos aprendido hoy. Por ejemplo, con esto. Por ejemplo, esta es una técnica que se llama los círculos protectores. Simplemente yo le puedo poner al niño a dibujar o a pintar, o si tengo muñecos en la casa, y le digo que en el círculo rojo él me nombre las personas con las cuales se siente tranquilo, contento, feliz, y yo le voy preguntando quién, por qué. Y en el círculo amarillo, por ejemplo, le puedo decir que me diga esas personas de su entorno que aún él amando se siente incómoda y le ha hecho algo que a él no le gusta. A través de ese juego, una profesora, una mamá puede identificar muchas cosas. Partes del cuerpo. Las partes del cuerpo, ustedes lo pueden poner a dibujar y enseñarle al niño que hay unas partes privadas que son las que cubre el vestido de baño, es decir, nuestros genitales, y que también hay unas partes públicas. El niño perfectamente lo podemos poner a que vista ese muñeco y le podemos ahí enseñar y preguntarle, ¿alguien te ha tocado tus partes íntimas que te ha hecho sentir incómodo? Eso, por ejemplo, el niño también puede ir jugando perfectamente con un imantado, con una figura humana, dibujando, el niño te puede hacer un relato. Mabel, ¿cómo identificar que un niño está siendo abusado? Tal vez los maestros en las clases muy fácil lo identifican. ¿Qué me llama a mí la atención de un niño cuando está abusado sexualmente? Si es diferente el comportamiento cuando es psicológico. Bueno, digamos que los síntomas de un niño se pueden confundir, porque si un niño está pasando por una separación de los padres, puede presentar una sintomatología, pero digamos que es definitivo varios asuntos. El primero, pues físicos. Los cambios físicos se ven reflejados porque el niño empieza a tener, si es la niña, mucho flujito, el niño se queja de dolor anal, infección en su pene, entonces ya hay que empezar a sospechar. No es definitivo, es empezar a sospechar, consultar con el médico, pero también acompañado de esos síntomas físicos, el niño empieza a tener terrores nocturnos, pesadillas, de un momento a otro se está despertando con miedo a los monstruos, pero ¿por qué? De un momento a otro está inapetente. Muy importante que el niño empiece a expresar miedo hacia un adulto. No, es que no quiero estar con mi tío, Rechazo. Es que no quiero estar, rechazo, miedo, angustia. Las mamás y las profes tienen que empezar a mirar ahí qué está pasando, yo no me quiero ir con esta persona, ojo. Pero también un niño que de un momento a otro era muy alegre, ya lo ves callado, ya no quiere salir. Esos comportamientos también hay que empezar a sospechar qué está pasando, porque de un momento a otro, sin que haya pasado nada en la familia, el niño empieza con ese decaimiento. Mabel, hoy los docentes son un papel fundamental y lo han sido siempre, pero para ustedes como fundación que están en el diario vivir en esta situación, ¿cuál ha sido el papel de docente en historias cotidianas que ustedes tienen acá? Como la fundación, digamos, lo que es un operador del programa Buen Comienzo y trabajas con primera infancia, nosotros hemos entrenado mucho a las profes, tú lo mencionaste, es el primer entorno en el que más se puede identificar el abuso. ¿Cómo entonces? Una profe perfectamente puede trabajar un video del cuidado del cuerpo. Yo puedo recomendar, por ejemplo, en YouTube lo pueden bajar, se llama el libro de Tere. En el libro de Tere es una niña que cuenta una historia, entonces ahí la profesora puede aprovechar y en uno de esos trabajos del cuerpo un niño puede perfectamente decir, a mí me pasó. Pero una profesora también puede hacer una actividad de vamos a trabajar el secreto, hay secretos malos, hay secretos que pesan, entonces vamos cada uno con una velita, por ejemplo, a escribir un secreto. Eso no se ve, pero si nosotros lo revelamos, nos vamos a liberar y a eso le podemos aplicar crayola y ahí se revela lo que el niño escribió o dibujó. Entonces ahí estamos aprovechando para que esa profesora identifique posibles abusos, pero trabajar, como les digo, hay mucho material en YouTube para trabajar el tema de prevención y en ese tema de prevención poder identificar casos. El 10% del abuso hacia los niños de nuestro país hace parte en Antioquia precisamente como en este tipo de porcentaje. En esta época de pandemia, ustedes han recibido la igual cantidad de llamadas que en otras épocas, se denuncia igual, los agresores tal vez los han identificado de diferente manera. No, en esta época de pandemia pasa que lo que más se está presentando es violencia intrafamiliar. Digamos, el tema de violencia sexual infantil, no me atrevería a decir si está sucediendo o no, yo creo que los niños están más protegidos porque hay un código de conducta que es el 2x1.
Donde hay 2 o 3 adultos es muy difícil que a un niño lo abusen, donde hay 2 o 3 o 4 niños. Entonces, ese código de conducta se está aplicando en este momento de la pandemia. Hay mucha familia cuidando a los niños. No se está presentando tanto en Medellín en una época fría, digámoslo así. Un reporte diario en el CAI va a ser entre 6 y 7 casos. En este momento estamos teniendo 1, máximo 2. Ha bajado muchísimo. Pensamos que es más el asunto de que estamos en familia protegiendo. Entonces se está presentando más violencia intrafamiliar, más violencia de género hacia la mujer, pero menos violencia infantil. Pues es lo que creemos realmente. Por último, Mabel, y antes de hacer también como un recorrido para que nuestros televidentes puedan observar este hermoso lugar, una recomendación a todos los docentes para que hagan parte y se animen a identificar, estudiar o formar estrategias para que se formen en esto. Definitivamente, lo dice Margaret Mahler, lo dice Vygotsky, es a través del juego que tú conoces al niño. Yo invito a los profesores en ese espacio del descanso, del recreo, observar a ese niño, promover mucho el juego, pero no quedarme en el escritorio sentado, irme a jugar con ese niño y ustedes no se imaginan la maravillosa que es esa idea porque van a encontrar qué pasa al interior de ese niño. Eso por un lado. Por el otro lado, el profesor es fundamental, como esa figura de apego y de amor. Hay un autor que nosotros aquí trabajamos mucho que se llama Uri Frembender, que un día le preguntaron ¿qué requiere un niño para sanar? Y él dijo, solamente requiere una cosa, un adulto locamente enamorado de ese niño. Y ustedes como profes tienen que amar a ese niño, ámenlo, cuídenlo, denle mucho amor porque ese niño, esa figura de maestro para ellos es muy importante. Entonces hay que quererlos a todos y escucharlos sobre todo. Bueno, Mabel, muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la mañana aquí por Teleantioquia. Un feliz domingo para todos, chao. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.